Buenas tardes con todos, mi nombre es María Francesca Valdivia Francia y hoy vamos a hablar del manejo de la cialorrea por uso de clozapina. La agenda del día de hoy vamos a hablar en primera instancia de algunos conceptos generales, una breve introducción, vamos a hablar de la inervación y la fisiología de las glándulas salivales, posteriormente del mecanismo de la cialorrea inducida por clozapina específicamente, algunos principios de manejo, luego el manejo propiamente dicho y finalmente algunas conclusiones. En primer lugar, hablemos de la clozapina. ¿Sí? La clozapina es un antipsicótico de segunda generación que tiene indicaciones para su uso en la esquizofrenia resistente al tratamiento, la esquizofrenia intolerante al tratamiento, es decir, la intolerancia a algunos efectos del antagonismo del receptor D2 de dopamina, ¿sí? Como son la carticia, el parkinsonismo, la distonía aguda y el síndrome neuroléptico maligno, en las conductas suicidas, en pacientes con marcada violencia y agresividad, en la manía resistente al tratamiento y en la psicosis de la enfermedad de Parkinson. La clozapina es un muy buen fármaco, ¿sí? Sobre todo aquel que reservamos para los pacientes que son resistentes al tratamiento. Sin embargo, tiene algunos efectos adversos que deben de ser considerados. Dentro de los efectos adversos de la clozapina tenemos la neutropenia, eosinofilia, trombocitopenia, la constipación y lirio paralítico, la sedación, la hipotensión ortostática, la taquicardia, la cialorrea, que va a ser el tema específico de la exposición el día de hoy, las convulsiones, específicamente a dosis mayores a 300 miligramos al día, la espasmofemia, tenemos efectos metabólicos marcados, como son el aumento de peso, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, diabetes mellitus, puede haber presencia de fiebre, miocarditis, nefritis intersticial, enuresis e incontinencia, entre otros. ¿Sí? Como les vuelvo a mencionar, el día de hoy vamos a hablar específicamente del manejo de la cialorrea causada por el uso de clozapina. Entonces, ¿qué es la cialorrea? Y a grandes rasgos, la cialorrea es la salivación excesiva, ¿sí? Y esto se puede ver no solo con el uso de clozapina, se puede ver también con el uso de otros antipsicóticos como son la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, pero específicamente es bastante marcado y bastante prevalente en cuanto al uso de la clozapina. A manera de introducción, la cialorrea es el efecto adverso más común del tratamiento con clozapina, con una prevalencia entre el 30 y el 90%. No se reporta lo suficiente, es poco reconocida por los clínicos y es poco tratada. ¿Sí? Y esto va a conllevar una insatisfacción y descontinuación del tratamiento, a consecuencias sociales e impacto en la calidad de vida de la persona, y a la presencia de comorbilidades como son la neumonía aspirativa y la parotiditis. Como dato interesante, es más común en la noche, presentándose hasta en un 85%, que en el día, donde se ven aproximadamente un 48%. ¿Por qué es tan importante hablar de la cialorrea? Dentro de los efectos adversos y descontinuación del tratamiento que reportan los pacientes, ¿sí? El orden en el cual reportan descontinúan el tratamiento con más frecuencia, en primer lugar es la sedación, luego las náuseas y en tercer lugar la cialorrea. Entonces es un efecto adverso bastante importante para que el paciente abandone el tratamiento, ¿sí? Ya sea por las comorbilidades que presenta o por cómo interviene con su funcionamiento y sus relaciones sociales. Hablemos de las glándulas salivales. Tenemos las glándulas salivales mayores y las menores. ¿Sí? Las glándulas salivales mayores van a ser por pares la parótida, la submandibular y la sublingual, y las menores van a ser las glándulas salivales mucosas que se van a encontrar o se van a considerar las bucales, las morales, las palatinas y las linguales. En cuanto a la inervación y la fisiología de las glándulas salivales, tenemos que en reposo, ¿sí? Las glándulas salivales submandibulares y sublinguales van a producir hasta el 68% de la saliva y la glándula parótida en 28% de la saliva. Sin embargo, cuando se estimulan o bajo el proceso de estimulación, la parótida va a producir el 53% de la saliva y las glándulas submandibulares y sublinguales el 46% de la saliva. Hablemos pues un poco de la inervación y la fisiología de las glándulas salivales. Vemos que
la secreción de la saliva es controlada por los núcleos salivales del tronco encefálico que están ubicados en el bulbo raquídeo, que reciben señales difusas del sistema nervioso central, llámese hipotálamo, corteza frontal y amígdala, y señales creadas por estímulos táctiles, olfativos, de temperatura y gusto. Las neuronas GABAérgicas excitatorias y las glicinérgicas inhibitorias van a formar sinapsis con los núcleos salivales. Y estas células también van a expresar receptores muscarínicos M3. Entonces vamos a ver que los antagonistas centrales del receptor M3 van a disminuir el flujo salival. La secreción salival refleja o está mediada centralmente a través de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Y vamos a observar que los agonistas alfa-2 adrenérgicos, como por ejemplo la conidina, van a ejercer un control o un efecto inhibitorio del flujo salival. Paralelamente, vamos a ver que las glándulas salivales van a recibir inervación parasimpática y simpática con una respuesta colinérgica altamente basada en la actividad de los receptores muscarínicos M3, con evidencia de implicación de los receptores M1, M4 y M5. En cuanto al mecanismo de la cialorrea específicamente inducido por la clozapina, es importante señalar que la clozapina tiene un metabolito activo que se conoce como la norclozapina. Entonces, vamos a ver en estas tablitas que les estoy mostrando el perfil de unión en receptores humanos clonados, ¿sí? Vamos a observar aquí la constante de inhibición, que va a representar la concentración de un fármaco necesaria para ocupar el 50% de los receptores. Y esto nos va a permitir medir la afinidad, es decir, la fuerza con la que un fármaco se une a un receptor. Y a menor constante de inhibición vamos a observar que hay una mayor fuerza de unión al receptor y por lo tanto una mayor afinidad mayor afinidad de unión al receptor. Entonces, como podemos ver, la clozapina y en general la norclozapina, que es un metabolito activo, tienen una baja afinidad al receptor D2, una alta afinidad al receptor 5HT2A, al receptor 5HT2C, una baja afinidad al receptor 5HT1A y una alta afinidad a los receptores muscarínicos, específicamente M1 y M3. Paralelamente van a tener una alta afinidad alfa 1A y alfa 1B y una alta afinidad al receptor H1. ¿Sí? Cuando hablamos específicamente de la actividad muscarínica intrínseca relativa al antagonista, al agonista carbachol, vamos a ver que la norclozapina tiene una actividad agonista intrínseca significativa en múltiples receptores muscarínicos, excepto el receptor muscarínico M3. Entonces, específicamente esta propiedad, este agonismo M1 y M3 de la clozapina y la norclozapina, específicamente el agonismo M3 de la norclozapina, es lo que va a generar la cialorrea. Entonces, se hipotetiza que los efectos agonistas de la norclozapina van a ser los que inducen la cialorrea. La norclozapina va a tener una menor afinidad muscarínica que la clozapina en múltiples subtipos de receptores, pero la norclozapina tiene una mayor actividad agonista intrínseca, especialmente en el receptor M1. Entonces, es por ese motivo que vemos que la producción excesiva, ¿sí?, o aumentada, la salivación aumentada en estos pacientes. Entonces, la cialorrea nuevamente se va a dar por el agonismo de la norclozapina al receptor M1 y esto se va a comparar con el efecto, se postula, ¿verdad?, que es el agonismo del receptor M1 al momento de compararse con el efecto antagonista de la pirenzepina sobre el receptor M1. En cuanto a los principios de manejo, en primer lugar debemos reconocer que es un problema con consecuencias médicas potencialmente mortales debido a los eventos de aspiración. Y en segundo lugar debemos siempre considerar y siempre tener presente que se debe reservar los medicamentos anticolinérgicos sistémicos como tratamiento de último recurso debido al aumento de riesgo ilioparalítico que puede llegar a ser fatal en estos pacientes. ¿Sí? Sabemos teóricamente que el antagonismo de los receptores muscarínicos
es lo que genera el aumento del riesgo de hilio, ¿sí? Entonces, los anticolinérgicos sistémicos van a aumentar este efecto y van a aumentar o doblar el riesgo de hilio paralítico. Por ese motivo debemos reservarlos como último recurso al momento de brindar tratamiento a los pacientes. En cuanto a los principios de manejo de la cialorrea causada por clozapina, en primer lugar debemos realizar el seguimiento de la cialorrea con escalas. Debemos buscar cuantificar la cialorrea. Y tenemos dos escalas mediante las cuales lo podemos lograr. En primer lugar, la escala de severidad y frecuencia de la cialorrea, DSFS por sus siglas en inglés, y la escala de calificación de hipersalivación nocturna, que es la escala NHS por sus siglas en inglés. Luego de cuantificar o realizar un seguimiento de la cialorrea con escalas, debemos en primera instancia utilizar medicamentos anticolinérgicos de acción local. Tenemos a la atropina al 1% en gotas sublinguales y el bromuro de ipatropio al 0,06% en spray intraoral. Luego de haber probado los medicamentos anticolinérgicos de acción local, podemos pasar a utilizar las inyecciones de toxina botulínica B en las glándulas salivales como agente de segunda línea debido a su eficacia, su tolerabilidad y una duración extendida de aproximadamente 20 semanas. Si las inyecciones de toxina botulínica B en las glándulas salivales no son efectivas, podemos considerar otras opciones no anticolinérgicas, como son los moduladores alfa-adrenérgicos, como la clonidina, y algunos antipsicóticos, como son la misulpride y el sulpiride. Finalmente, si todo lo demás no nos ha dado los resultados esperados, podemos considerar medicación anticolinérgica sistémica como última opción de tratamiento, debido a que podemos incrementar hasta 2 veces el riesgo de hilio paralítico. Como preferencia, o mejor dicho de elección, tenemos el glicopirrolato debido a su limitada penetración del sistema nervioso central, y se sugiere evitar los antiparkinsonianos, como es el biperieno, y los antidepresivos tricíclicos. Aquí tenemos las escalas de seguimiento, ¿sí? Les traigo la escala DSFS, puramente por sus siglas en inglés, y la escala NHS. La escala DSFS es administrada por el clínico y tiene dos medidas, tanto de severidad como de frecuencia. En cuanto a la medida de la severidad, pues va del 1 al 5, puntúa del 1 al 5, donde el 1 es que nunca hay salivación, está pues seco, ¿sí? Y la escala, y del número 5, disculpen, habla de que hay una salivación profusa. Por ejemplo, se sale del cuerpo y llega a los objetos, como son los muebles y libros. Y en cuanto a la frecuencia, va del 1 al 4, el 1 nos dice que no hay salivación y el 4 nos dice que hay una constante salivación. En cuanto a la escala NHS, puede ser aplicada o autoaplicada por el paciente, ¿sí? Y nos hace una medición de la severidad, yendo del 0 al 4, donde 0 es que hay una salivación ausente, 1 mínima, 2 leve, 3 moderada y 4 severa. El objetivo con el tratamiento es tener una puntuación en la escala de DSFS menor a 2 puntos y de 0 a 1 punto en la escala NHS. ¿Sí? Entonces esto lo tenemos que tener presente al momento de aplicar o manejar la cialorrea en los pacientes usuarios de clozapina. En cuanto al manejo, tenemos 5 opciones, ¿sí? Como ya les he venido mencionando en los principios de manejo. En primer lugar, tenemos la atropina al 1% y el bromuro de ipatropio al 0,06%. Luego tenemos las inyecciones de toxina botulínica B en las glándulas salivales. Luego tenemos los moduladores adrenérgicos, donde tenemos a la clonidina. Tenemos los antipsicóticos amisulpride y sulpiride. Y finalmente tenemos el glicopirrolato, ¿sí? Que tiene propiedades anticolinérgicas sistémicas. En cuanto a la atropina y el ipatropio, vemos que la atropina al 1% es un potente antagonista muscarínico no selectivo, ¿sí? Y que el ipatropio al 0,06% es una amina cuaternaria derivada de la atropina que no cruza la barrera hematoencefálica. Con
¿Cuáles son las barreras del tratamiento con la atropina y ipatropio que nos van a generar efectos anticolinérgicos locales, ¿sí? Para poder disminuir la cialorrea? Es que van a requerirse múltiples aplicaciones durante el día y la eficacia de estos fármacos se va a ver disminuida si no se puede agitar el medicamento con una cantidad muy pequeña de agua en la boca, aproximadamente menos de 5 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, son barreras a considerar al momento de hacer la aplicación de este fármaco. En cuanto al uso de la atropina y el bromuro y ipatropio, vamos a ver que, en primer lugar, la atropina, las gotas oftálmicas, se puede iniciar con una dosis de 1 a 2 gotas sublinguales cada 24 horas en la noche, ¿sí? Y como dosis máxima podemos dar hasta 3 gotas sublinguales 3 veces al día, ¿sí? En cuanto al uso, algunos comentarios, se tiene que remover el medicamento con una pequeña cantidad de agua, aproximadamente 5 mililitros, y luego escupirla. Si se usa una cantidad o un volumen mayor de agua, esto va a ir diluyendo gradualmente el efecto del fármaco. Y si el paciente no puede remover el agua en la boca y luego escupir de una manera confiable, entonces simplemente se pueden colocar las gotas debajo de la lengua y no es necesario usar el agua, ¿sí? En cuanto al bromuro de ipatropio, al 0,06% del spray nasal, se sugiere una dosis inicial de 1 a 3 sprays intraorales cada 24 horas en la noche. Y como dosis máxima, 3 sprays intraorales 3 veces al día. Los comentarios respecto a su uso son los mismos que los mencionados con la atropina, ¿sí? Se debe agitar el fármaco con una pequeña dosis de agua, menos de 5 mililitros, y luego escupir. Nuevamente, si se usa una cantidad o un volumen de agua mayor al recomendado, puede diluir al fármaco y disminuir su efecto. Si el paciente no puede agitar el agua en la boca y escupir de una manera confiable, se sugiere omitir este paso, ¿sí? de enjuagar con agua, y se prefiere entonces que se aplique el spray debajo de la lengua. Si es que se ha probado el tratamiento con atropina al 1% o ipatropio al 0,06%, y a pesar de estar a dosis máximas del tratamiento, del fármaco, disculpen, y continuamos con una puntuación de la escala de SFS mayor o igual a 2 puntos o el NHS mayor a 1 punto, entonces el segundo paso a seguir es aplicar la toxina botulínica B, las inyecciones en las glándulas salivales. Entonces, en cuanto a las inyecciones de toxina botulínica, tenemos que saber que la toxina botulínica ejerce su actividad uniéndose al terminal presináptico de las neuronas colinérgicas y entrando en el citoplasma, donde interfieren con las proteínas SNER que median la función de las vesículas. ¿Cuál es el efecto de las inyecciones de toxina botulínica o de la toxina botulínica? Pues la pérdida de la neurotransmisión colinérgica. Y eso también se va a observar cuando se administran en áreas no musculares, como son las glándulas salivales. El síntoma clásico que vamos a observar es la debilidad muscular, y las formas comercialmente utilizadas son la toxina botulínica A o la toxina botulínica B, también conocida como rimabotulinum toxin B. En cuanto a las inyecciones de toxina botulínica B y por qué se sugieren la toxina botulínica B sobre la toxina botulínica A, es que el tiempo de inicio de la toxina botulínica B es aproximadamente 3.2 días, que son 3 días menos que la toxina botulínica A. La duración del efecto es aproximadamente 4 a 6 meses, tiene una buena tolerabilidad y ausencia de efectos anticolinérgicos sistémicos. Los efectos adversos se reportan en menos del 10%, donde podemos observar boca seca, cambio en el espesor de la saliva, disfagia leve y transitoria y leve debilidad a la masticación. Se han descrito inyecciones en las glándulas parótidas entre 1000 a 4000 unidades y o en las glándulas submandibulares de entre 250 unidades. Puede ponerse solo en una de las glándulas o en las dos glándulas según la severidad de la cialorrea. En cuanto a los moduladores adrenérgicos, tenemos que recordar que la secreción salival refleja está mediada centralmente a través de los receptores alfa-2 adrenérgicos, y los agonistas van a ejercer un efecto inhibitorio sobre el flujo salival.
Específicamente, cuando usamos estos fármacos tenemos que vigilar la hipotensión ortostática, la taquicardia, la presencia de sedación y fatiga. Entonces tenemos dos fármacos, la guanfacina y la clonidina. La guanfacina solo tiene un reporte de caso en el 2004 que la gala con una dosis de aproximadamente 1 miligramo al día. Sin embargo, la clonidina tiene más estudios, donde se puede aplicar, ya sea por la vía oral, 0,1 miligramo al día, o a través de parches transdérmicos entre 0,1 a 0,2 miligramos al día. En cuanto a los antipsicóticos, tenemos a la misulpride y la sulpiride. Son antipsicóticos, como podemos ver en la imagen a la derecha, que tienen una alta afinidad por los receptores D2 y D3, y no tienen una unión apreciable a la vía muscarínica o alfa-adrenérgica. En cuanto a la misulprida, se sugiere iniciar con una dosis entre 50 a 100 miligramos al día y titular la dosis cada 2 semanas según la respuesta clínica. En promedio, se ha visto que con dosis de 400 miligramos al día vamos a ver una mejoría en cuanto a la cialorrea. La dosis máxima que se ha reportado en el uso del manejo de la cialorrea es de 800 miligramos al día. Finalmente tenemos al glicopirrolato, que es un anticolinérgico sistémico. Al tener acciones sistémicas, nuevamente aumenta el riesgo de dislipidemia paralítico hasta 2 veces más. Es un antagonista muscarínico que no atraviesa la barrera hematoencefálica y, a diferencia del biperieno, no se han observado efectos sobre la cognición. Nuevamente es el tratamiento de última opción cuando falla la toxina botulínica. ¿Sí? Cuando se decide utilizar glicoperrolato o anticolinérgicos de acción sistémica, se debe vigilar y manejar la constipación de manera agresiva. La dosis inicial es de 1 miligramo cada 12 horas y nuevamente se debe titular cada 1 o 2 semanas según el efecto clínico. La dosis máxima utilizada para el manejo de la cialorrea es de 8 miligramos al día. Muy bien. En cuanto al manejo de la cialorrea, debemos recordar, ya a manera de conclusión, que la cialorrea es altamente prevalente y puede afectar hasta el 90% de los pacientes en tratamiento con clozapina. Los anticolinérgicos aplicados por vía oral son los tratamientos de primera línea debido a su bajo costo y la limitada absorción sistémica. La inyección de la toxina botulínica B en las glándulas parótida y submandibular es efectiva para la cialorrea de diferentes etiologías, ya sea por medicamentos, en este caso por uso de clozapina, o por trastornos neurológicos, y se considera como el tratamiento de segunda línea. Se puede considerar el uso de amisulpride o clonidina si se desea evitar el uso de anticolinérgicos sistémicos por el riesgo de ilio paralítico. Y finalmente, los anticolinérgicos sistémicos son los tratamientos de último recurso. Nuevamente aumentan el riesgo de ilio paralítico. Se debe evitar los medicamentos con penetración del sistema nervioso central, como son los antiparkinsonianos y los antidepresivos tricíclicos. Y el glicopirrolato es el anticolinérgico sistémico de elección, porque no atraviesa o no tiene una alta penetrancia del sistema nervioso central. Muchas gracias por su atención. Y eso sería todo el día de hoy. Y aquí les traigo la bibliografía para poder ampliar la información. Hasta luego.